Iván Illich nació en Viena en el año de 1927 y en México es donde escribe realmente gran parte de su obra. Vive en Ocotepec, un pequeño pueblito a un lado de Cuernavaca, ahora ya absorbido por Cuernavaca, y allí es en donde escribe casi toda su obra. Él se decía pues mexicano, ¿no? De alguna manera. La obra de Iván Illich está dividida en dos grandes fases. Una fase que él mismo llamaba mis panfletos, que son obras en donde él hacía un llamado a modificar mucho de la sociedad contemporánea, hacía una crítica a la escolarización, al transporte motorizado, los automóviles, las motos, los aviones, y a la medicina moderna. Esos eran los tres ejes de su primera parte. Él decía que invertir tanto en medicina, invertir tanto en transporte, invertir tanto en educación, tendía a convertir estas instituciones en grandes monstruos que terminaría siendo contraproductivo sus resultados. Y posteriormente la segunda parte de su obra es una parte mucho más erudita, en donde él se convierte en un gran historiador, en un historiador de la técnica, del significado, el simbolismo de la tecnología en diferentes sociedades, estudia el alfabeto, estudia el texto. Su libro más importante de ese segundo periodo se llama En el viñedo del texto, que es justamente una tesis sobre cómo el texto tiene una gran importancia, una invención del siglo XII, y según su tesis es incluso más importante la invención del texto que la invención de la imprenta. Causaba polémica por todos lados. En el año 80 publica Género Vernáculo o Gender, que es una obra en donde trata de explicar en dónde se da la competencia entre hombres y mujeres por primera vez, justamente tratando con una categoría de Luis Dumont de explicar que no todas las relaciones entre diferentes segmentos de la sociedad son jerárquicas, sino que hay una especie de complementariedad ambigua en los diferentes géneros en muchas sociedades. Es un libro que por supuesto fue muy criticado por las feministas, aunque la mayoría de sus críticas después admitieron nunca haber leído el libro, ¿no? Sobre todo en universidades en Estados Unidos. Se ha querido ver en Illich todo tipo de cosas, ¿no? Los marxistas dicen ese es el nuevo Marx, ¿no? La verdad es que tenía una visión muy crítica del marxismo, ¿no? Él dice: la única virtud del marxismo es que ha convertido la impaciencia en una virtud teologal, ¿no? Y bueno, por supuesto, estaba en contra del economicismo, hizo cualquier cantidad de críticas, no compartía, por supuesto, pero los marxistas piensan que él es una especie de continuación de Marx, ¿no? Algunos autores han pensado, por ejemplo, que él es una continuación de los autores libertarios estadounidenses del siglo XIX, ¿no? Pero la verdad es que Illich es muy peculiar, ¿no? Es muy difícil clasificarlo y decir que es la continuación de la obra de algún otro autor. En la actualidad lo que existe son escuelas enormes de illichianos que se concentran en aspectos específicos. Por ejemplo, hay en Estados Unidos una gran corriente de medicina alterna que consideran a Iván Illich su inspiración, y hay como 1 millón de niños que toman clases en sus casas porque sus papás están tremendamente influidos por el libro de La sociedad desescolarizada de Iván Illich. Entonces su vigencia social, académica, es gigantesca. Se le considera también por el editor norteamericano Bill Moyers, se le considera el padre del pensamiento ecológico. Por supuesto que sabemos que el pensamiento ecológico, pues, si ustedes quieren, vamos hasta el siglo XIX y tiene 80,000 padres, pero si lo dice este gran editor, bueno, es por algo, ¿no? Entonces también lo ven como un ícono del movimiento ecologista, Iván Illich, justamente por su crítica al automóvil, por su crítica a los aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que el principal legado de Iván Illich, además de académico, es sobre todo social y político, porque sí que ha puesto en la agenda política una serie de temas, por ejemplo, el uso de la bicicleta como un transporte que es viable en el mundo urbano, pues se le debe en buena medida a su libro de Energía y Equidad, que fue publicado originalmente en 3 partes en Francia, y que fue de un gran éxito. Justamente en la crisis de los energéticos de la OPEP de 1973 se publica este libro, y entonces ahora vemos cómo las ciudades tienen grandes políticas por incentivar la bicicleta. Eso creo que es una parte importantísima del legado de Iván Illich.